Este es un saludo muy especial desde La Esfera, el lugar más alucinante para conciertos en el mundo, en Las Vegas. Saludos a todas las personas que siguen al Recreo Deportivo. ¡Vamos, YouTube! Perfecto, perfecto. Anytime. Y un día más aquí en el Recreo Deportivo, muy felices como siempre. Realmente llegar siempre al Recreo Deportivo nos trae felicidad, nos trae esperanza y nos trae ganas, ganas de seguir adelante y de hacer cosas. Y hoy, pues, para seguir sumando esto, quiero primero decirles que el sector, la sección del escritor que nos manda Fernando su caricatura, si se acuerdan de la insignia roja, este gran hincha, gran conocedor y alma roja, Francisco Samper. Está buena la caricatura de Francisco Samper, ¿no? ¿Cómo la ven? Muy buena. Igualitos, Espectacular. peor. Igualito, Igualito. igualito. Un Y poquito si lo peor. hubiera pintado de azul, no la devolvía Francisco, no la mandaba a quitar. No la Entonces, perdona, no. no la perdona. Bueno, muy bien. Como decía él, la deporta. Sí. Bueno, muy bien. Entonces nos vamos hoy con nuestro recreo deportivo y vamos a estrenar un capítulo maravilloso porque tenemos un invitado que conozco hace un tiempo, al cual aprecio, admiro y quiero mucho. Y este es una persona nada más y nada menos, y tengo que definirlo, porque alguien va a decir, es esto, no, eso es como cuando aparecía Superman, ¿no? Que era o esto, y esto, y esto, y esto. Es Julio Escayón, actor, escritor, compositor, cantante y comediante. Imagínense, entre muchas, porque nosotros las hablaremos. O sea, cinco maravillosas descripciones. Julio, 5 veces bienvenido al Recreo Deportivo. Muchas gracias. Apreciado 5 veces también esta invitación. Es un gusto estar aquí con tamaña sabiduría e iluminación. Espero salir purificado o en algún otro sí, nivel de la existencia Por lo menos después iluminado, por lo menos de iluminado, este ¿no? triángulo de... Bueno, muy Sí. bueno, Julio. Es un placer tenerlo acá. Y yo voy a arrancar contando una historia maravillosa. Como les decía, mi aprecio y cariño por Julio es inmenso. Porque dentro de estas descripciones, Mutuo, yo conocí mutuo, a por Julio. supuesto. Yo era presidente de una agencia de publicidad en Colombia que se llamaba Leo Burnett. Y un día me dijeron, hay un nuevo creativo para que lo entreviste, que está pasando las entrevistas. Entonces, a mí me encantaba entrevistar a las personas, sobre todo a las personas que tenían talento en estrategia, en creatividad, en producción, en negocios. Y empecé a entrevistar, llamé a Julio y nos sentamos a hablar. Y entonces estaba haciendo la entrevista a Julio. No había trabajado nunca en publicidad, nunca, pero tenía obviamente un alma creativa que era tremenda. Y le pregunto yo después de ir hablando un tiempo, bueno, Julio, ¿y usted dígame a mí, ¿por qué yo tengo que contratarlo a usted? ¿Usted por qué cree que es la persona que tiene que entrar a la agencia, a la compañía? Y nunca se me va a olvidar que Julio Escayón hizo una pequeña pausa, me miró a los ojos y me dijo, ¿sabe por qué? Porque yo era el mejor de mi curso. Me morí de la risa, Total. él se murió de la risa, contratado, ¿no? Julio Brillante. ¿Se acuerda de ese momento? Me acuerdo perfecto. Me acuerdo de hecho de más detalles de esa entrevista. Todos son fascinantes. Yo recuerdo que Juan Carlos me preguntó sobre un comercial cualquiera que hubiera creado en época, porque yo alcancé a estudiar algunos semestres de publicidad en el Politécnico antes de irme a Nueva York a estudiar actuación, drama. Y entonces le conté uno que eran 3 imágenes de un gimnasio y al final salía no es 3, Club 4 y era un gimnasio. Entonces eso llamó la atención. Yo dije, ¿será que le gustó esta? Que era una de mis ideas. Después, trabajando con Juan Carlos, los juegos de palabras no son particularmente favorecidos a pesar de que era una idea ingeniosa. Entonces no sé si ahí gané puntos. Después ocurrió esta pregunta y la entrevista terminó, fue una muy buena entrevista. Creo que estableció una relación Total. ese primer momento. Me preguntó qué tenía ahí y yo tenía, me salía del bolsillo un DVD de Breaking the Waves de Lars von Trier Claro. de Breaking the Waves y me dijo, ay, ¿le gusta Lars von Trier?
Y yo sí, sí, claro que sí. Y nos pusimos a hablar de esa película y además de otras. Hablamos de Europa, hablamos de lo que significaba la aparición del color en la imagen de las escenas en blanco y negro de Europa de Lars von Trier. Y al final de la reunión era, su oficina está al fondo del corredor. Claro, Pero tuvo que ver maravilloso. con eso, con, Total, y con... fue una gran conexión que hasta hoy se mantiene y de verdad que fue maravilloso. Nunca olvidaré ese momento. Entonces hoy tenemos a Julio Escayón, el mejor de la clase. Entonces, el mejor de la clase, Julio. Vamos a arrancar con una historia obviamente muy interesante. Actor, escritor, compositor, cantante, comediante. ¿En ese orden o cualquiera de las cinco o hay alguna más cercana a su corazón? ¿Cómo es esa historia? No lo sé, creo que se ha desarrollado una afinidad particular por el teatro en los últimos tiempos. Entonces, las obras que escribo creo que son lo que me emociona. Además que incluyen todo. Al final es algo escénico, es por supuesto dramaturgia, requiere de composición musical, momentos, canciones, actúo, hay humor. Entonces, creería que sí, me he convertido en ese ser Increíble. muy conectado con el teatro. Bueno, Ujú. muy bueno esa parte teatral y además usted siempre fue una persona absolutamente escénica, ¿no? Y no solamente cuando trabajaba creativamente, sino como presentaba era sensacional. Que tenía un estilo maravilloso al presentar, que en el fondo es una expresión, ¿no es cierto? Una gran presentar, ¿se acuerdas? Era como una gran expresión de estar Es entusiasmado, un, ¿no? es un performance. No Sí, sé, no sé si eso se pueda incluir en un pensum de publicidad y bueno, y tantas otras carreras, porque sí, realmente es un performance. Presentar a un cliente, que los clientes siempre tienen características diferentes y hay que leer la situación y leer al público. Es diferente presentarle a un bohemio, ¿cómo se llamaba el gerente de McDonald's en esa época? ¿Lo recuerdas, Juan Carlos? claro, obviamente, el gran Maravilloso. gerente de McDonald's, no Es, digamos el nombre, pero lo recuerdo perfectamente. sí, sí, o Ana María Escarpeta, que es como, Claro, no, como era una otra señora con historia. otras Todos tenían, características claro, total. y producir gracia y emocionar con la historia que uno está contando. Creo que Muy sí, creo especial, que ¿no? Muy especial. eso Una es un cosa, skill, una, un skill ujú, tremendo, que es empatía. Cómo sí, construir empatía en una presentación. tal Bueno, cual. entonces, para mis panelistas, el iluminado y el filósofo, que estarán diciendo, sí, hombre, este Julio lo hemos visto en televisión, lo hemos visto en teatro, lo hemos visto cantando en bares, lo vemos en muchos lados, pero ¿cómo es el cuento de recreo? Le creemos el recreo, pero ¿y el deportivo? Entonces, yo les quiero contar que Julio Escayón, filósofo iluminado, era una flecha veloz. En Ah, su caramba. época de estudiante corría los 100 metros planos casi en 11 segundos, Mm, que era una cosa wow. impresionante. Fue Claro. mejor dicho, de las aves rápidas de los 100 metros que existieron en Bogotá y fue un atleta que alcanzó a correr fuerte. Adicionalmente era un tremendo basquetbolista, un gran basquetbolista, jugó básquet y jugaba muy bien y además era un amante de la NBA, entonces se sabía los trucos, las movidas, las jugadas, los gestos y le gustaba también mucho el básquet. Entonces, de ese deporte, ¿qué saca usted para todo lo que hace hoy? ¿Qué es esa actuación o esa escritura o ese teatro, Julio? Sí, hay muchas cosas. Básquet, pues yo vi en Nueva York chiquito, entonces creo que eso Era parquero, ¿no? eso permeó un poquito algunas Claro. afinidades. Digamos, yo cuando llegué a Colombia, cuando se estaba armando el movimiento de stand-up, pues yo tenía discos de Richard Pryor y todo, que era fan de toda la vida. Y básquet también, básquet siempre, siempre fui fan desde el parque. Lo de correr rápido también, sí. Fue aumentando en el bachillerato, sí. Comencé como siendo el segundo que más corría, pero ya para los 17 era el que más corría. Y dicen que hubiera podido de pronto entrenar, porque ahí sí ya comienza, si uno quiere ser competitivo y entrar como a nacionales o algo así, ya sí requiere de un rigor y una dieta y un entrenamiento diario, y eso nunca lo hice, pero sí estaba cerca de los 11 segundos, así empíricamente. No sé si sea imaginable. No sé, era más o menos así. A ver, suéltela a ver.
¿Tiene el cronómetro? ¿Usted que le gustan los cronómetros, estimado filósofo? Me estoy contando en la cabeza, A ver. pero se me hace que ya va para 200 metros. No, mentiras, ahí viene ya. Pero mire eso, impresionante. No sé si haya logrado 11, 11. sentir el vértigo, 11 flat. haya logrado sentir, pero era más Algo o menos. así. Bueno, Y, Me hace pensar un y poquito, Julio, cuando en una escena de stand-up estás hablando sobre echarte talco o algo así y te lanzas al suelo en 0.01 segundos. Increíble. Creo que la velocidad la tienes todavía. ahí también se puede ver en gestos inmediatos también se nota. Y, y bueno. Pero ya asociando el deporte con actuación, hay muchísimo. Yo juego además squash. De hecho, cuando me invitaron a este programa con un enfoque deportivo y, me pidieron como la relación entre la actuación y eso, recordé a mi gran maestro de actuación, que era Paco Barrero, que ya murió. Creo que mis ¿Paco dos qué? ¿Paco influencias Barrera? mayores en la ¿Paco, actuación, Paco Barrera? Paco Barrero, Paco Bárbaro. Barrero se llama. Y mis grandes influencias en actuación fueron Paco Barrero y una señora que también murió, que era rusa, que se llamaba Catherine Sergava, ella en mis clases de Nueva York. Pero Paco Barrero describía al actor casualmente con estas palabras. Para él, un actor es el atleta de las emociones. Muy Ah, buenísimo. ok, Su definición. Entonces, Anótese esa, filósofo, está buena, buenísimo, sí. ¿no? El el atleta de las atleta emociones. Muy de bueno. las emociones. Y en ese sentido, había estos paralelos. El training es fundamental cuando uno va a entrar en una temporada de una obra, sí, particularmente exigente. Realmente condicionado es muy importante importante. Cuando uno deja de actuar durante 2 años, puede que uno, pues como montar bicicleta, pero ya al máximo nivel, hasta que uno no entra como en ensayos rigurosos, uno no llega a ese nivel emocional y a poder como entrar hasta allá y realmente expresarlo, que es un trabajo físico, porque finalmente trabajamos con el cuerpo. También pensé en dos cosas más relacionadas con el deporte. La pregunta recurrente de qué le gusta más, si el cine, la televisión o el teatro. Entonces, creo que son deportes diferentes. Creo que igual se requiere actuar, eh, pero a veces solo quieren un cuadro, un director de cine o de un comercial o de una película. Entonces es casi un gesto, pero igual hay que actuarlo. Eh, a veces veo esos videos que son pranks, que son videos Ujú. y son falsos, y para mí es evidente, así la persona esté parada de espaldas. Se nota que no está actuando, se nota que está esperando a que le pase algo y se ve completamente fake. Entonces hasta el Ok. más mínimo gesto toca estar dentro de la situación y eso requiere cierta habilidad y cierta concentración. Pero entonces si asociar a eso, que es el cine y la televisión, con un deporte, es algo como muy preciso y muy inmediato, digamos, tiro con arco o algo así. Posar es actuar. Bullseye. ¡Pum! Exacto, exacto. Es actuar, pero toca respirar y toca estar adentro para que ese segundo se vea real. Ya una obra de teatro tiene otra exigencia, tiene que estar uno en ese estado por una hora, hora y 20 minutos. Ah, y entonces eso también pensé, la diferencia es como dos deportes distintos, o sea, es como tiro con arco, el cine y la televisión, y lo otro sería ya como un rally bueno, los ejemplos siempre son inexactos, pero algo así trato de explicar. Pero, Y lo otro que asocié con el deporte es que hay un momento cuando se está actuando, uno siempre es competente después de cierto punto y después de cierta experiencia, pero hay veces que es increíble que, que uno está en el escenario y uno siente que las 100 o 200 personas que están en el público están absolutamente conectadas y que uno puede hacer el más mínimo gesto
y uno pone a llorar a todo el escenario. Increíble. Es un estado muy particular de estar dentro de algo. Y lo he sentido en el deporte y es rarísimo, porque supongo que es el máximo nivel de excelencia. Y para llegar a ese máximo nivel de excelencia se requiere de un estado que es muy difícil de comunicar. Entonces yo lo he sentido y la mejor manera de escenificarlo es jugando squash en el servicio. Entonces el servicio, si uno tiene un rival que responda muy bien, tiene que ser durísimo y muy bien colocado. Y es difícil porque la precisión de ese movimiento a esa velocidad es difícil. Es como meter un gol cuando el centro viene Rapidísimo. rapidísimo y poder empalmar el pie exacto y darle el desvío a la bola para que no vaya derecho, sino hacia un lado. Es un nivel de precisión absurdo, eso ni siquiera es coherente, ni siquiera es lógico. Entonces hay un nivel de la conciencia en el que uno entra a veces, que es como no pensando en eso. Ya. Entonces, eso lo asocié muchísimo con el deporte. Cuando uno está concentrado en hacerlo, eh, es un poco más difícil. Puede que uno tenga cierta habilidad y cierto entrenamiento y lo pueda hacer, pero hay un nivel más allá que es cuando se me olvida el gesto y la técnica. Y es como en automático, como que ya fluye Algo, totalmente. algo así, y uno está ahí simplemente, y el nivel de precisión de los movimientos en ese momento es increíble. Entonces pensaba en Djokovic o en estos maestros que deben tener la capacidad y deben estudiarlo mucho y deben entrenarlo mucho de permanecer, de estar como en cada punto sin estar. Es como actuar, uno debe estar ahí, pero sin pensar que uno está ahí porque no se ve bien. Solo cuando uno se desprende de la conciencia de estar ahí, sin enloquecerse, por supuesto, pero comienza uno a estar como ahí vivo y es otro nivel. Entonces creo Bueno, que el muy deporte interesante. también juega en ese nivel de conciencia mucho. Yo les voy a proponer a usted y al Iluminado, que también es otro gran fanático y gran jugador de squash, van a tener que preparar un jueguito de squash a ver cómo nos va, ¿no? Entre Claro, el entrevistador total. del recreo deportivo versus el entrevistado del recreo deportivo. Vamos a ver cómo nos va en ese juego. Pero es mucho más Mm, exigente el teatro que la televisión y el cine, porque es que la televisión y el cine dan la A la opción de sensación, ¿no? equivocarse y de repetir la escena, pero el eh, teatro no. Sí, por tiempo, no por calidad del momento, pero sí porque toca mantenerlo más tiempo. Pero el momento debe ser igual de poderoso. Y para que sea ese momento, esos 5 segundos, esos 30 segundos, igual de poderosos, toca jugarlos, eh, para Claro. aplicar términos deportivos, al máximo nivel. Pero Julio, una Entonces, creo que pregunta, es igual. pero una pregunta que le Mm, hago con eso que está diciendo lo que cuestionó el Iluminado. En cine, usted hace una escena, sí, sí. para, salió bien, la vuelve y la hace, para, vuelve y la hace. En teatro usted se fue, no espere un momento que voy otro. No, teatro tiene una intensidad que es con el tiempo que es más intensa, ¿correcto? ¿Diríamos o no? Y es más largo, toca mantener el estado de concentración más tiempo. Es De acuerdo. simplemente eso. Pero en televisión, esa escena que va a quedar, uno debe llegar a ese máximo nivel, a desconectar la conciencia, a estar realmente dentro del personaje y voltear. Entonces, sí, obvio tiene una ventaja y es que pues si no queda, repite uno, Se pero repite. al final Pero del día entonces, toca llegar Al punto. sí, Sí, a ese servicio perfecto. perfecto, por lo menos una vez, por Sí, lo de menos una una acuerdo. vez, vez. correcto. Ujú. Julio, pero entonces, una duda, en teatro que tú hiciste, Superpasito, esa obra que tú creaste, que es susurrando, eso tiene como una doble connotación de concentración, porque alguna vez leí yo que decía que el silencio era elocuente, sin embargo, yo creo que el susurro lo es aún más. Pero ¿cómo hace uno para controlar eso? Es decir, no solamente está uno actuando, sino está uno susurrando y el mensaje tiene que ir, pero tiene que estar uno concentrado en el susurro también. Además, ¿cómo es esa experiencia? Que nos cuentes un poquito.
Sí, pues mi obra se llama Superpasito, es completamente en susurros, es una pareja que no puede levantar la voz o algo fatal ocurre. Son unas características formales de la ejecución actoral, que son que toda la obra transcurre en susurro. Impone unas condiciones físicas. Uno pensaría que quitarle la voz a algo es más fácil, Mm, pero hacíamos los ensayos y terminábamos más cansados claro. después de hora y media de estar susurrando. Entonces, sí es algo que toca como entrenar y desarrollar sí, la fuerza muscular que va ahí para que el susurro funcione. Otra cosa que nos dimos cuenta es que si ensayábamos la obra siempre en susurro, quedaba floja. Ok. Sí, entonces tocaba ensayar la obra a viva voz con todas las intenciones y los gritos y después quitarle la voz, dejarla en susurro, pero mantener esa fuerza. Y Muy el bueno. mensaje seguía siendo poderoso, me imagino yo, ¿no? Sí, para que se haga en susurro, pero las acciones no estén lelas. Entonces tocaba ensayarlas Completas, completas y con después toda la bajar. Claro, intención buenísimo. Tremendo, sí. Muy bueno. y después quitarle eso. Ujú. No, sensacional. Sí. Realmente increíble esa historia que nos está contando. Ahora yo le iba a decir, dentro de todo lo que usted ha hecho, hay momentos de su vida que deben ser muy especiales. No digo que mejores o peores, especiales. Cuénteme qué Mm. momentos especiales en su carrera como actor, escritor, cantante, comediante, compositor, unos que usted diga, este momento fue especial, por lo que sea, que me dieron un abrazo, me mandaron un beso, la actuación me salió divina, lo que sea, momentos especiales, usted diga, yo tengo unos que son sensacionales. ¿Tiene algunos? Eh, hay varios, hay varios. Viajar con la obra siempre es muy Tremendo. emocionante cuando llega una invitación como a un gran festival. Em, Superpasito fue una de las 5 obras mundiales escogidas para el Pitch New Works de ISPA en Guadalajara. Entonces, se le muestra la obra a todos los grandes productores del mundo. Impresionante. Entonces, una Ahora quiero oportunidad decirle, impresionante. Julio, Entonces, el nombre es genial, lo felicito, súper. Superpasito. Ay, Brillante, brillante, hay brillante. algo particular con eso y especialmente Juan Carlos lo entiende que maneja tantos elementos de la comunicación y de la eficacia de la comunicación. Entonces me reuní, bueno, esto, un paréntesis, me reuní con grandes programadores en otra ocasión y estábamos hablando de Superpasito y Superpasito es intraducible. Entonces, Claro. entonces cuando vamos a otros lugares, se ha considerado decir súper bajito, para que entienda que es así, pero súper bajito, pues creen que es una obra de enanos, o sí, pero no, no, se De nos llega altura, súper bajito, es de de altura, no, no, altura, no es de súper altura. bajitos. Entonces, cambiarle completamente el nombre también podría ser, pero la mayoría de programadores son partidarios de que no, de que se deje y se explique en el Sí, Ok. programa de mano, porque es claro. encantador que se deje súper pasito y se explique. En Colombia, pasito significa levedad Sí. y lo hemos mantenido así. Muy bueno. Hay una opción en inglés y ahorita la traducción en inglés se va con este nombre y es pianísimo. Pianísimo Pianísimo. Ah, significa tocar pasito en instrumentos musicales y Pianísimo el sinfónico, el sonido sinfónico, pianísimo. funciona muy bien en inglés ese nombre. Pero bueno, volviendo al momento emotivo, presentamos el pitch. Estuvo chistosa la presentación, estuvo muy eficaz. Yo recuerdo que la presenté en español porque fue en México y todos los eh, programadores que estaban en el público tenían audífonos. Entonces yo les dije, pueden sentir un poco de cómo es la obra si el traductor en estos momentos susurra. Sí, sí, habla súper Entonces, pasito, se porque habla si no súper habla súper pasito, pasito, no la y se pueden hacer una imagen. Entonces, eso fue chistoso y me llegaron algunas, como 6 oportunidades de programación que eran increíbles. Pandemia, se cayó ok, todo. lástima. Se cayó todo y tocó recomenzar a hacer ese lobby, comenzar a contactar a gente, ya los teatros habían cambiado, algunos no existían, pues, súper triste. Uf, Claro. Se mantuvo el Cervantino, que es el festival en español más importante del mundo.
Entonces, año y medio de estar completamente parados. Finalmente nos llega la carta del Cervantino. Tan solo la llegada de la carta fue como, o sea, volver a un escenario, y no solo a un escenario, sino al teatro principal de Guanajuato. Entonces, sí, yo recuerdo esa función, Pues, esa primera función, después de año y medio de no pararnos en un escenario, como volver a vivir, ¿no? en el Volvió a teatro vivir, ¿no? principal de Guanajuato, Ah, uno de los teatros así más importantes y representativos, demasiado, demasiado emocionante. bueno, Ujú. excelente. Muy emocionante, lo felicito. Gracias, Juan. Le iba a preguntar adicionalmente, bajo toda esta línea de lo que usted ha venido haciendo, ¿cómo se ha visto usted con todo este proceso de la tecnología con la inteligencia artificial? ¿Cómo lo está manejando? ¿Qué está pasando? ¿Usted ya está involucrándolo en sus pensamientos, en su trabajo? ¿Lo tiene a un lado todavía? ¿Cómo siente que eso va a generar afección positiva para lo que hace usted? Y creo ¿O que todavía no le importa? ¿O todavía no le importa y lo tiene simplemente al lado? buen punto. Por ahora lo siento positivo. Creo que todo lo que hace es lo que toma tiempo y todavía no hace lo mágico. Entonces, por ahora no, creo que lo siento complementario y no como un rival. Eh, ya veremos, Sí, claro. ya veremos. Entonces, sí, sí quiero como hacer un listado o encontrar determinados festivales que tengan estas características en el mundo o organizar determinado material, lo puedo hacer. Pero hace poco hice una película que tiene que ver con una pareja que se enamora y que tienen una patología que es que no pueden reír. Entonces la película se llama Hazme reír. Yo hago un personaje ahí que es un comediante ciego, en fin, pero la pareja que se enamora y un día se me ocurrió una canción que se llama Río y tiene que ver con la risa, pero entonces la mojé mucho y quedó una canción muy linda, yo siento que está muy poderosa. Siento que inteligencia artificial está lejos de eso, de eso que simplemente te puede romper el corazón en cuanto a composición y poética. Pero ya, digamos, para hacer como el brief para presentar la canción a 60 portales. Entonces, de pronto sí puedo meterle como mis descripciones de lo que es la canción, el género en el que está, los músicos afines al género y inteligencia artificial me puede ayudar con ese documento para poderlo enviar a clientes potenciales, por ejemplo. Entonces, lo poético, creo que él le queda difícil lograrlo, pero para otras cosas me parece absolutamente conveniente. No sé, por ahora no lo veo como un rival, lo veo Con un complemento, como un totalmente de acuerdo. Es complemento, como una piloto ayuda. copiloto. Ese, Muy ese bueno, título de maravilloso. esa película es muy Mm, poderoso. Hazme reír. Porque es sí, que creo que va a realmente ser uno lindo. a la gente se le va olvidando reír. Y es tal vez la cosa, es lo más importante que puede uno tener en la vida, es reír, pero Mm, cuando se van presentando problemas en la vida o cuando la vida se convierte en una cuestión difícil como la que sea actualmente, reír es cada vez más escaso. Uno ve a los personajes de la política y verlos reír, por ejemplo, es muy, muy, muy escaso. Entonces, y la película logró el efecto de hacer reír a la gente. no ha salido al mercado. Ah, La dirigió David Muñoz, que fue quien me dirigió junto a en Garzón vive, Mm, y es una comedia, pero al final se dieron cuenta que era más poderoso el tema que la mera comedia, y creo que la película al final del día no la volvieron simplemente algo, sí, como chistoso, sino que tenía profundidades como las que mencionas, Gustavo. sí. Entonces, creo que sí, creo que sí la editan bien y sale, y además lleva mi música. Creo que va a ser algo como emotivo, como Buenísimo, va a tener buenísimo. ese potencial. Bueno, señores, Julio, nosotros tenemos una sección que se llama El tablero con Baldor. Y Baldor, el que le tocó a usted estudiar matemáticas y álgebra, nos manda una pregunta, pero en este caso Baldor nos hizo, pues, o sea,
se escribió otro guión y Baldor se la mandó directamente a Julio. Entonces Julio es el que va a hacer la pregunta de Baldor hoy. Así que Julio, ¿cuál es la pregunta que nos manda Baldor? A ver si le damos entre el iluminado, el filósofo y yo o no le damos. Sí, no, Uno, no es tan difícil. Pensé en algo deportivo. De pronto ya lo han considerado en algún momento o lo han tenido que investigar. Pero entonces, carrera de 100 metros, ¿en qué orden de llegada? Eh, ¿Un oso grizzly, un gato, un koala y Usain Bolt? ¡Guau! Está buenísima. yo, Bueno, yo Bueno, pensaría, por lo que he oído, que el oso grizzly es el primero. no voy a decir nada hasta que Bueno, completen el orden y les cuento, porque yo entonces sí Yo medio digo hice que Usain Bolt. el Yo digo que es research y Usain Bolt. les dice que contaré. es Usain. Yo digo que es Usain. Eran el oso, Usain, Un koala un y un gato. gato, todos los mejores de su categoría, o sea, el Sí. mejor bueno, gato, el cuarto, el el koala, yo mejor creo. grizzly. Bueno, listo. Yo me la voy a jugar con el gato. Ok, Yo Bueno, me la hago entonces, con el gato, el iluminado con Usain Bolt y veo que el filósofo con el oso, con ¿no? el oso grizzly y de Nadie último puso el el koala, koala pero seguro. Y de dime. pronto Bolt tercero y el gato segundo. Ahí va, los primeros cuatro. Interesante, interesante. ¿Respondo? sí, de una. Es el momento, listo. Claro. 100 metros, 100 metros, nada que hacer, Carlos. Muy bien. 100 metros, el oso embalado la El oso. logra, Wow. le pasa. Cinco filósofos, lo felicito. Después Claro, hay casi un photo finish con el gato. entre Usain Bolt y el gato, pero el gato más duro le ganaría. Claro. Después Plata. Usain Bolt Saqué cuatro. y después Usain Bolt y después vendría el El koala. koala que había que esperarlo unos segundos Muy buena. Muy a Interesante. que buena. llegue. Hay algo interesante de de esta pregunta y es una leve variación cambia la vuelta muchísimo. Y ¿En qué son sentido, Julio? 150 metros, ya cambia la vuelta Ok, muchísimo. ok. Ya. Creo que el oso no la logra a los No la 150 aguanta ya, metros, ¿no? ya 150 no la no la aguanta, aguanta. ¿no? Ya. Ujú, Entonces ujú. la Pues conclusión, si son 200 Gana metros, el koala. Si creo es que un kilómetro, gana el koala. creo que el koala, entonces, el koala, la conclusión es que si a uno lo tal persigue cual. un oso grizzly, es mejor Mm, no correr. Sí, sí. exacto. O Yo le hasta pegué, hay un dicho saliendo de esto. Entre más koala, Sí. sí, ahí hay algo, ahí hay una sabiduría. no se nos olvide, señores, que en Canadá hay grizzly, entonces había oído que era extremadamente rápido, entonces. Está muy bien. Bueno, señores, muy bueno. Y vamos a pasar a nuestra segunda sección, que es algo bueno, algo malo. Gol de oro, tarjeta roja. Si se llega a caer Bueno, la llamada, comencemos por volvemos ahí. a entrar al mismo. Entonces, estimado iluminado. Bueno, gol de oro, yo había pensado en uno, pero lo voy a cambiar y es que le voy a dar el gol de oro a las personas que nos hacen reír en la vida. Sí. Creo que son las personas más valiosas que tenemos y que nos dan alegría. Eso, gol de oro aclamado para las personas que nos sacan una sonrisa. Muy bueno. Y tarjeta roja para las personas que sacrifican sus principios morales y éticos en función de las tentaciones del poder y del dinero. Entonces, eso es mi resumen del día de hoy. Bueno, muy bueno. ¿Y usted, estimado filósofo? Bueno, yo también tenía un gol de oro distinto, pero definitivamente, después de oír a Julio y esos talentos y esa manera polifacética que él como que une todo con una facilidad y una gracia. Entonces, definitivamente, toda esta vida, literalmente al servicio de la alegría de la gente y de la cultura, y eso hay que resaltarlo. Así que una persona tan talentosa que nos regala tanta alegría y tanta felicidad, pues gol de oro para Julio. Y la tarjeta roja, pues quiero protestar, pues el accidente de Egan en su mejor momento de Egan Bernal ya ha puesto un par de mensajes muy positivos, entonces esperemos que no sea sino una simple para, de pronto un momento de reflexión y de mayor fortaleza. Al fin y al cabo él ya salió adelante de una peor, así que para Egan pues lo mejor y una recuperación muy pronta. Bueno, muy bien, maravilloso. Estimado
Julio Escayón, su gol de oro, su tarjeta roja. Gol de oro podría ser para quienes nos inspiran, las personas que han sido como faros y que nos creo que lo que nos dan las personas que nos inspiran es como una validación de nuestras particularidades, que a veces son menospreciadas o criticadas. Cuando alguien las puede reconocer, eso es increíblemente apreciado y porque es muy fácil ser desestimado cuando se es diferente y en diferentes momentos de la vida puede ser alguien distinto o puede ser alguien famoso o alguien con quien uno trabajó o alguien o un maestro o a veces ver una película de David Lynch y uno dice, no estoy loco, hay alguien más que hace esto o oír algo que hace Prince o eso sí. Entonces, gol de oro para estas personas que nos validan a los particulares. Y tarjeta roja a rendirse. Creo que siempre habrá obstáculos, siempre habrá derrotas, pero creo que es después de cada derrota hay un crecimiento y volver a pararse con absolutamente todos los juguetes y los nuevos que vienen de esa derrota es, creo que muy valioso. Entonces, rendirse, tarjeta roja. Muy bueno, maravilloso. Bueno, los míos. Mi gol de oro se lo voy a dar a lo que dijo Julio y me encantó. Me llegó al corazón y a la cabeza y es el atleta de las emociones. Se me hizo maravilloso, me encantó. Es más, tiene su crédito, pero lo voy a usar porque está espectacular. Tanto para un deportista, tanto para un artista. Atletas de emociones, brillante. Siempre he hablado, por ejemplo, decía yo que los publicitarios eran como los poetas de las ventas. Y este tema me llevó como un equilibrio interesante de atleta de emociones. Así que gol de oro para eso. Tarjeta roja, aprovechando esa gran obra que escribió Julio, Super Pasito. Hombre, pues le quiero a la tarjeta roja a ese exceso de gente ya en este mundo dedicados a hablar tanto, ¿no? Qué cosa, una habladera, qué cantidad de cosas que hablan, ese Twitter pegado, ese X, no, 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 ya. Y no más, porque no se callen. Súper pasito, por favor, súper pasito. El mundo lo necesita, ¿no? Ya, ya, ya no más. Entonces, bueno, Julio, hemos ya aquí llegando al final del programa, una última pregunta. ¿Qué viene para adelante para Julio Escayón? Bueno, este año en particular lo enfoqué en mis dos nuevas obras y en el álbum, en el primer álbum como completo de mis canciones, que ya lo intenté sacar hace unos años, pero se dio contra un muro financiero. Es costosísimo hacer música, pero cambié el formato, le puse una base electrónica y creo que por fin algunas canciones que ya algunas personas han oído, como en series de MTV, en series de Sí. Sony Entertainment que han sonado por ahí, finalmente podrán ser un álbum, calculo que a mediados de este año. ¿Ya Río, le de tiene hecho, nombre? estará ¿Le ahí, tiene que nombre? se ¿Le tiene coló. nombre y todo? Al álbum, Sí. pues yo en música me llamo Calo Eva, pero hay muy Vale. pocas cosas que la gente puede oír por ahí. Entonces de pronto podría ser calodoscopio, no lo No. sé, es una amalgama de cosas, entonces ya veremos. Sí. Y mis dos nuevas obras, que una es un monólogo que se llama Afronauta y otra tiene un nombre en Afronauta, código por buenísimo. ahora. Sí, Afronauta está maravilloso. esos son Se los nota que tres pasó por proyectos. agencia publicitaria. Afronauta, brillante. Total, total. Yo aprendí mucho haber estado en Leo, realmente fue muy importante para mí trabajar, entrar de inmediato a trabajar con personas de ese nivel. Es como un regalo de la publicidad, como que inmediatamente uno coge la idea, digamos en arte, que era en lo que yo trabajo, uno coge la idea y bueno, es un proceso larguísimo y eventualmente será un proceso profesional en publicidad, la idea
debe llegar a ser un producto y uno trabaja con un director de arte de altísimo nivel, con un director de altísimo nivel, con actores. Es un privilegio Sí, es y un maravilloso. equipo divino. Ujú. Maravilloso. Bueno, muy bien. Última cosa, usted como es un especialista en actuar, escribir, componer, cantar y comediar, si así se dice, ¿alguna recomendación para el recreo deportivo, para el filósofo, para el iluminado, para el gurú? ¿Alguna recomendación de lo que ha visto? No, en lo absoluto. De hecho, estoy sorprendido, me parecen los tres chistosísimos. Entonces, no puedo decir nada. O sea, sí, Le voy a gustaban tomar los apodos, ¿no? Los apodos están inspiración. divertidos, ¿no? Los apodos están divertidos. No, me parece que hay un equilibrio muy particular, que hay una perspectiva, hay como un aprecio por el invitado. Me parece que está precioso. Y la analogía permanente con el deporte me parece que tiene muchísimo sentido, porque el deporte sí es una línea de la vida y siempre está presente Estamos y siendo siempre avalados por el asociada. astronauta, muy bien. Sí, total. Sí, Maravilloso. gravedad, Gravidad. ingravidad, ingravidad, felicitación. Ingravida, sí. Una última preguntita, Julio, si hay tiempito. No sé, con esa mano de talentos que tienes tú, ¿hay algún personaje que te gustaría interpretar? De pronto, yo no sé si Forrest Gump se encuentra con un super mega músico, no sé. ¿Alguien se te ocurre a ti que te gustaría interpretar algún personaje a nivel mundial? Puede ser. Claro que sí, me encantaría ser Brad Pitt cuando chiquito. Brad Pitt como, sí, entre los 5 y los 7 años me parece como un gran reto y creo que lo haría muy bien. Muy bueno. Bueno, muy bueno. Julio, muchísimas gracias, estuvo sensacional. Le mandamos un abrazo, cuídese mucho, que siga el talento fluyendo y que siga la vida sonriendo. Bueno, le mando un abrazo y que siga sobre todo siendo en todo lo que haga el mejor de la clase. Gracias, Y Oscar. muchas Gracias Un gracias por por la placer estar buena con con nosotros. energía. Muchas ustedes. gracias. Un Gracias abrazote, por la buena cuídese mucho. energía. Muchas gracias. Abrazo gigante. Chao. Gracias. Chao. Bye bye.